Buenos días. Quiero dar las gracias a Peláez por ser tan majo. A mí cuando me ofrecieron venir a Naucas Bilbao me puse muy nervioso y lo primero que se me ocurrió fue una diapositiva en blanco. Pero creo que una diapositiva homeopática en un contexto como este a lo mejor necesitaba otro enfoque, ¿no? Y como a mí me gusta contar historias, yo os voy a contar una historia que ocurre en el año 2012. En España vivimos una transición, está la transición, y luego la transición de Ramón García a Cristina Pedroche. Y en el 2012 estábamos aún en esa fase. Aquí en Bilbao estabais con Marcelo Bielsa, a tope, habéis ganado en Old Trafford, un partidazo que yo recuerdo que lo vi, se lo decía ayer a mi mujer, que lo vi en casa, ganasteis allí al Manchester United. Y en Madrid estábamos con Olimpiadas Imaginarias. Ya sabéis que en Madrid somos mucho de la libertad, el agua es la mejor, y de organizar Olimpiadas que nunca van a puerto. El caso es que en 2012 yo acabo de terminar la residencia de pediatría y trabajo en un hospital que está en un parque que quizás sí que os suene, que es el Parque del Retiro. Es una especie de pulmón verde que tenemos en el centro de Madrid, que está muy bien. Si no habéis estado nunca, os lo recomiendo. Podéis ir en bicicleta, coger un tánder, ver a los mimos. Y en la parte este de ese parque se encuentra el hospital donde yo trabajo, que es el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Este es un hospital que tiene 150 años de historia, que surge de una donación privada por una marquesa, la marquesa de Santoña, y que a lo largo de su historia pues, ha desarrollado las especialidades pediátricas. En mi caso, yo trabajo muy cerquita de la iglesia, detrás del altar, está la unidad de cuidados intensivos. Y yo en el 2012 estaba allí. Estaba allí haciendo mi primer año de adjunto y enfrentándome a un caso que os voy a describir. Porque, claro, yo os he dicho que os he preguntado qué hacíais en el 2012. Yo lo que hacía en el 2012 era tener toda su sangre en mis manos. Y ahora vais a ver un plano tarantiniano, ¿vale? Ayer Guillermo dio su charla con una botella de agua, pues yo la voy a dar con un matraz, que me parece que es más potente. Bien, en el 2012 no solamente estaba yo en mi hospital trabajando con un caso como este, sino que también en otro país, en el Reino Unido, en el lugar en el cual ahora se ha producido el Brexit, sí que estaban celebrando unas Olimpiadas de verdad. Pero no solamente eso, sino que se estaban enfrentando a una situación epidémica. Ahora esa palabra nos suena bastante, pero en ese contexto no era tan claro. Esto que veis aquí es una bacteria. Es la bacteria Bordetella pertussis, que se llama así porque fue cultivada por un señor llamado Bordet. Allá por el 1920 utilizó derivados de la patata para hacer crecer esta bacteria. Y si tuviera que definir un poco esta bacteria, y pensando en lo que se ha hablado esta mañana, digamos que esta bacteria no tiene IA, pero te la lía, ¿vale? Es un humor muy elevado. Antes de seguir, me gustaría saber cuántos de vosotros tenéis cerca a un niño de menos de un año en el entorno familiar. ¿Quién está cerca de un niño de menos de un año por aquí? ¿Tiene un primo, un sobrino, un nieto, un amigo con un crío de menos de un año? Vemos que hay alguno, no hay muchos porque la natalidad está disminuyendo. Los pediatras necesitamos que le deis ahí a lo que sea, ¿vale? Bien, la infección por la tosferina en el adulto pues suele ser algo más o menos llevadero. Produce una fase catarral y una fase donde hay tos. Es una tos que es repetitiva, que nos cuesta quitarnos de encima y que nos acompaña durante varias semanas. Pero bueno, nosotros tosemos y nos desembarazamos de ella. ¿Qué pasa? Que esta tosferina, esta bacteria, lo que hace es anclarse a la vía aérea, ¿no? Se pega a la vía aérea, concretamente a los cilios que tenemos ahí, que producen moco, lo movilizan y nos facilitan la tos. Bien, esta bacteria, ¿qué va a hacer? Pues se reproduce en un lugar cercano a la boca y cuando tosemos, de manera muy generosa por nuestra parte, se la trasladamos al que tenemos al lado. Y de un sitio a otro va viajando. Produce periodos epidémicos cada 2-5 años y el adulto es el que la comparte con su generosidad. Pero claro, puede pasar que ese compartir ocurra con un niño, y concretamente con un niño de menos de un año. Y ahí sí que tenemos un problema, porque las bacterias son habilidosas y cuando producen una infección no solamente se preocupan de pegarse a algo y multiplicarse, sino que a lo mejor se buscan la vida para evitar que nos las carguemos.
En este caso, esta bacteria lo que hace es producir toxinas. Toxinas que hacen que se pegue mejor, que no vayan los leucocitos y que además las células que están ahí se caigan y hagan un moco más espeso. Si yo tengo un pulmón con una tráquea así de gorda, a lo mejor no me da problemas. Pero si mi pulmón es mucho más pequeño y mi tráquea también y mis alveolos, si se obstruyen, la hemos liado. Estas toxinas, además, no he puesto el nombre porque me parece, pues son malísimas. Y hay una de ellas que lo que hace es llamar a las células blancas. Produce una situación de agobio y crisis que provoca que haya muchas células blancas a su alrededor, concretamente linfocitos. Y aparece uno, y aparece otro, y aparece otro, y la sangre se llena de esas células. La sangre es líquida, pero si la lleno de demasiados leucocitos, cambia sus características. Yo tuve una asignatura en la carrera que era la reactogenia de los líquidos, y hablaba de esto. Si yo tengo una sopa más espesa, cuando vas circulando por vasos más pequeños, los va a obstruir, y va a romper mis riñones, va a romper mis pulmones, va a romper mi cerebro. En niños pequeños, esta es una enfermedad que puede ser muy grave. En Londres fallecen 10 niños, lactantes, todos ellos, menores de 1 año. Imaginaos la situación. Y yo, en el hospital infantil universitario Niño Jesús, lo que veo es un paciente que está sufriendo ese brote epidémico, pero no lo sabíamos, que tiene esta bacteria circulando y que sus linfocitos se han multiplicado a un número estratosférico. Esta niña, porque era una niña, estaba intubada, respirando con una máquina, con su sangre llena de linfocitos y provocándole una obstrucción en los pulmones y en los riñones. Y temíamos que también la produjera en el cerebro. ¿Qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue buscar en la literatura cómo resolver esto, porque no solamente puedes hacerlo con antibióticos. Y a veces la literatura es científica y puede ser magnífica, ¿no? Mi libro favorito es Drácula, de Bram Stoker. Ya tengo mogollón de ediciones en casa y he visto que hay otra. Lo siento, me la voy a comprar. Se lo digo a mi mujer que está aquí y así ya queda. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues la única forma de resolver esta situación, por muy gore que parezca, es sustituir su sangre por otra. Coger esa sangre contaminada, drenarla y sustituirla por una sangre limpia. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos una vía, tomamos una vena grande, una vena yugular o una vena femoral y empezamos a sustituir su sangre, calculando cuántos mililitros podemos extraer y le introducimos la de un donante. Por eso tuvimos toda su sangre en nuestras manos. La niña respondió al tratamiento, se limpió su sangre, se curó y publicamos el caso porque para eso estamos aquí. ¿Vale? Pero claro, esto es una solución que es como matar moscas a cañonazos y tenemos que ser precisos, como James Bond. ¿Qué es lo que podemos hacer para que esto no ocurra? Para evitar esta circunstancia, gracias a la ciencia, podemos utilizar la inteligencia y proporcionar a las embarazadas la vacuna acelular durante las últimas semanas de gestación, para que produzcan un anticuerpo alicatado, una inmunoglobulina, que atraviese la placenta y cuando llegue la bacteria, no solamente se ponga triste en su cuerpo, sino también en el cuerpo del hijo que va a tener. Le dona sus anticuerpos al neonato y eso provoca no solo que las infecciones disminuyan, sino que en el caso de que exista, también lo haga la gravedad. Aquí podéis ver cómo, tras el inicio de la vacunación en el 2012, los casos de tosferina caen a saco. Y eso se replica en España en el año 2014. La columna son las vacunas, la línea negra son los casos. Para concluir, yo pensando en esta charla, pues decía, Bilbao es un lugar que está acostumbrado al cambio y sabe que el cambio nos lleva a sitios diferentes y puede que más interesantes. En este caso, la vacunación ha convertido una enfermedad tan grave como la tosferina maligna en niños menores de 1 año en un problema que yo hace mucho tiempo que no veo, 2012, y en un problema que hay mucha gente que ya no ve. Así que pensad si no es importante hacer que la literatura pase de ser fantástica a ser un hecho. Muchas gracias.